¿Y si te dijera que el infierno es mucho peor de lo que siempre imaginaste? Un lugar donde el tiempo no existe, el sufrimiento nunca termina y las almas son atormentadas por criaturas indescriptibles. Pero lo más aterrador de todo es que la Biblia insinúa verdades ocultas que pocos se atreven a revelar. Algunas personas han tenido visiones del infierno y lo que describen es escalofriante. ¿Estás listo para conocer los 7 secretos más oscuros de este lugar maldito? Te advierto, una vez que escuches esto, tu visión del más allá cambiará para siempre. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque en este canal revelamos los misterios más ocultos de la Biblia que nadie más se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en el último secreto podría hacerte perder el sueño esta noche. 1. Un lugar de sufrimiento eterno y consciente. No es solo fuego, no es solo oscuridad, es algo peor. Un tormento que nunca termina, donde el dolor se siente más real que en la vida misma. Las almas no duermen, no descansan, no tienen un solo segundo de alivio. Solo hay agonía, desesperación y la certeza de que nunca escaparán. La Biblia menciona el destino del hombre rico en Lucas 16. Clamó desde el infierno con desesperación, rogando por una sola gota de agua sobre su lengua ardiente. Pero su súplica quedó sin respuesta. Nadie en el infierno es escuchado, nadie recibe consuelo. Solo hay llanto, crujir de dientes y la agonía de saber que cada segundo es solo el comienzo de una eternidad de tormento. El fuego no consume, la carne se quema pero nunca desaparece. Cada grito, cada lamento, se queda flotando en el aire, mezclándose con los gemidos de millones de almas condenadas. No hay respiro, no hay fin, solo dolor, eterno. Este es solo el primer secreto del infierno, y lo peor aún está por venir. 2. El tiempo no existe, un tormento sin fin. Aquí no hay días, no hay noches, no hay amanecer que traiga esperanza, ni ocaso que anuncie descanso. Todo lo que existe es un eterno presente de sufrimiento, donde el tiempo dejó de ser un refugio y se convirtió en una maldición. Las almas gritan, piden saber cuánto tiempo ha pasado, pero no hay respuesta. Minutos, horas, siglos, no hay diferencia, no hay memoria del comienzo y tampoco habrá final. Cada instante se siente como si fuera el primero y al mismo tiempo el último. Muchos se aferran a la locura como único escape, pero ni siquiera eso les es permitido. La conciencia es su peor castigo, obligados a sentir cada segundo como si fuera un filo cortando la eternidad en pedazos. En la vida el tiempo es un juez, en el infierno es una sombra que nunca se mueve, y cuando alguien se da cuenta de esto, el verdadero terror comienza. 3. Criaturas demoníacas que castigan sin piedad. No están solos. En la penumbra del infierno, algo acecha, algo que no duerme, que no descansa, que solo existe para infligir dolor. Son seres antiguos, deformes, con rostros que no se pueden describir sin que el miedo consuma la mente. Criaturas que nunca conocieron la misericordia, porque fueron creadas únicamente para castigar. Algunos los han visto en visiones y pesadillas, sombras de ojos incandescentes que observan desde las esquinas del tormento. Otros han sentido su aliento helado, el roce de garras invisibles que desgarran la carne sin dejar heridas, prolongando el dolor sin permitir que termine. Estas entidades no sienten compasión, porque no conocen otro propósito más que el de torturar. No son demonios ordinarios, son carceleros del abismo, guardianes del sufrimiento eterno. Se dice que algunos fueron ángeles caídos, condenados a la perversión absoluta, transformados en bestias que se deleitan con el sufrimiento. No hablan, solo emiten gruñidos, susurros venenosos y risas que hielan la sangre. Cada alma tiene un tormento personalizado. A algunos los observan sin descanso, susurrándoles verdades que les enloquecen. A otros los persiguen en un juego sin fin, donde correr es inútil, porque las sombras siempre alcanzan primero. ¿Quiénes son estos seres?
¿Son los ángeles oscuros mencionados en la Biblia? ¿O algo aún más antiguo, algo que el mismo Dios desterró al abismo para que nunca fuera nombrado? Nadie lo sabe. Y tal vez sea mejor así. Cuarta, ecos de maldiciones y gritos de horror. No hay silencio en el infierno. No hay un solo rincón donde la paz exista. Todo está impregnado de un sonido que nunca cesa, un murmullo eterno de agonía, odio y desesperanza. Son las voces de los condenados, gritando sin parar, clamando por algo que jamás llegará. Al principio, los nuevos condenados intentan taparse los oídos. Piensan que podrán ignorarlo, que con el tiempo se acostumbrarán. Pero el tiempo no existe, y los gritos se quedan dentro de la mente, repitiéndose una y otra vez, sin tregua, sin descanso. Algunos gritan los nombres de sus seres queridos, llamándolos como si aún estuvieran vivos. Otros maldicen a Dios, a los demonios, a sí mismos, a cualquiera que pueda escucharlos. Pero nadie responde, nadie los oye, excepto los otros condenados, quienes a su vez gritan su propio tormento, en una sinfonía de sufrimiento sin fin. Pero hay algo peor que los gritos, algo que hiela la sangre más que cualquier alarido de sufrimiento. Son los susurros. Estos no provienen de los condenados, sino de algo más, algo que camina entre ellos, que se esconde en la oscuridad, que observa y se alimenta del miedo. Los susurros no tienen idioma, pero todos los entienden. Hablan a la mente, al alma, y lo que dicen es demasiado horrible para repetirlo. Los ecos de maldiciones nunca desaparecen. Se quedan en las paredes del abismo, atrapados en una eternidad donde el único sonido es el sufrimiento. Nadie escapa de estos sonidos, y con el tiempo, los condenados dejan de gritar y comienzan a susurrar. 5. La peor tortura. Recordar cada pecado cometido. No hay escapatoria, no hay lugar para esconderse. En el infierno, el peor castigo no es el fuego, ni los demonios, ni los gritos interminables. Es la memoria. Una memoria que no se desvanece, que se clava en la mente como una espina ardiente. Cada pecado, cada error, cada traición, vuelve una y otra vez, obligando al condenado a revivirlo en una espiral sin fin. Aquí no existe el olvido. Cada decisión equivocada, cada palabra de odio pronunciada, cada oportunidad perdida, regresa con una claridad insoportable. No pueden apartar la mirada de sus errores, no pueden justificarse, no pueden mentirse a sí mismos. La verdad los consume, les destruye desde adentro, y no hay nada que puedan hacer para detenerla. Algunos intentan huir de sus propios recuerdos, pero no hay a dónde correr. Las imágenes de su pasado los persiguen, proyectándose ante ellos con un realismo cruel. Ven los rostros de aquellos a quienes lastimaron, escuchan las voces de quienes les advirtieron, y sienten el peso de cada oportunidad desperdiciada, de cada momento en el que pudieron cambiar, pero no lo hicieron. Y lo peor, lo más doloroso, es que cada uno de ellos comprende que tuvo una elección, que en algún momento pudieron tomar otro camino, que hubo una salida, pero decidieron ignorarla. Y ahora, en este abismo de sombras y lamentos, la verdad los aplasta con un peso insoportable. No pueden llorar porque las lágrimas no alivian, no pueden gritar porque nadie escucha, no pueden olvidar porque el infierno es un eterno recordatorio de que es demasiado tarde. El castigo no es solo el dolor, es la certeza absoluta de que nunca habrá redención. 6. Los ángeles caídos que aún gobernarían el infierno. No todos los que cayeron en la rebelión de los cielos desaparecieron en el olvido. Algunos, los más perversos, no fueron destruidos, sino desterrados. No para ser castigados, sino para gobernar el horror. Estos no son simples demonios, son antiguos, fueron creados en la gloria, contemplaron el rostro de Dios, pero eligieron el abismo. Se dice que algunos de ellos aún conservan su belleza original, pero corrompida, desgarrada por su propio orgullo. Otros se han deformado tanto que ni siquiera los mismos condenados pueden soportar verlos sin caer en la locura. Sus nombres fueron borrados de los registros celestiales,
pero en el infierno son leyendas. Se mueven entre los condenados sin pronunciar palabra, solo observando, juzgando, decidiendo el destino de cada alma. No necesitan hablar porque su presencia por sí sola es suficiente para quebrantar la voluntad de los más fuertes. Se dice que algunos de ellos gobernaron reinos en la tierra, que inspiraron a imperios oscuros, que manipularon la historia desde las sombras. Pero en el infierno son dioses caídos, dueños de la desesperación, arquitectos del tormento eterno. No hay súplicas que los conmuevan, no hay poder que los enfrente, porque aquí son la última autoridad. Algunos creen que aún esperan algo, una oportunidad de regresar, de reclamar lo que una vez tuvieron. Pero el cielo nunca volverá a abrirse para ellos. Solo les queda el dominio del sufrimiento, y se aseguran de que nadie escape de su reinado de terror. 7. La salida está sellada para siempre. No hay puertas en el infierno, no hay túneles ocultos, ni grietas en los muros de desesperación. No existe una luz al final del camino, porque el camino nunca termina. Los condenados lo intentan. Al principio, creen que debe haber una forma de salir. Corren por pasillos interminables, gritan nombres que nadie responde, rasgan la oscuridad con las manos desnudas. Pero la oscuridad no cede, no hay salida, no la hubo nunca. Con el tiempo, dejan de correr. Algunos se arrodillan y lloran, otros se aferran a la locura, repitiendo palabras sin sentido, riendo hasta que su risa se vuelve llanto. Pero todos, sin excepción, llegan al mismo momento de comprensión. Este es su hogar, para siempre. No hay relojes, pero la eternidad se siente en cada segundo. No hay esperanza, porque el tiempo no avanza. Cada alma es consciente de que, por mucho que clamen, nadie vendrá a rescatarlos. El juicio ya fue dictado, la sentencia fue dada, y la puerta jamás se abrirá de nuevo. Algunos recuerdan las historias que escucharon en vida, las advertencias que ignoraron, los llamados que despreciaron. Ahora comprenden, pero ya es demasiado tarde. No hay segundas oportunidades, no hay misericordia para quienes cruzaron este umbral. La decisión final no les pertenece a ellos. La condena es absoluta, el veredicto es irrevocable. Pocos aceptan su destino. La mayoría sigue rogando, llorando, golpeando con desesperación las murallas invisibles que los atrapan. Pero la salida está sellada. Nada cambia, nada mejora, nada termina. Y así será, para siempre. El infierno no es un cuento, no es una metáfora, es real, y su horror está más allá de lo que la mente humana puede soportar. No hay escapatoria, no hay segundas oportunidades, no hay final feliz para quienes terminan atrapados en sus abismos. Es un destino del que nadie regresa, un tormento sin fin. Pero aún hay esperanza, porque todavía estás aquí, todavía puedes decidir, todavía puedes cambiar tu destino antes de que sea demasiado tarde. Ahora la pregunta es, ¿vas a ignorar esta advertencia? ¿Seguirás caminando sin pensar en lo que te espera al final del camino? ¿O tomarás esta oportunidad para cambiar tu vida antes de que sea tarde? Si este video te dejó pensando, si sientes que este mensaje es importante, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí seguimos explorando las verdades ocultas que pocos se atreven a revelar. Déjame tu comentario. ¿Crees que el infierno es como lo hemos descrito aquí? ¿O piensas que es aún peor? Quiero leerte, nos vemos en el próximo video, si aún estás aquí para verlo.